Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Alex Mathematics, a esta la materia de cálculo integral. En esta sesión estudiaremos el tema de integrales inmediatas. Las integrales inmediatas son aquellas integrales que nosotros vamos a resolver, como lo dice su nombre, de forma inmediata y rápida, solamente aplicando directamente las fórmulas de integración del formulario que tu maestro de cálculo te ha proporcionado. Y bien, vamos a dar este repaso. Vamos a ver en este primer video las fórmulas básicas para nosotros poder integrar. Observa que las fórmulas que vamos a manejar en un inicio son estas tres, que son las tres elementales. La fórmula número 1 nos dice que es la integral de k, que es una constante. La integral de cualquier constante nos dice que es igual a la constante multiplicado por la variable con respecto a la que estemos trabajando. En esta sesión vamos a estar trabajando con la variable o en función a la variable x de x. Observa que todos los ejemplos así están. Pero recuerda que también que puedes trabajar en función a otra variable, por ejemplo en función al tiempo, que vendría siendo la variable t. Pero bien, entonces las fórmulas que utilizaremos son estas. La integral de una constante es la constante por la variable, se juntan, se multiplican, y recuerda que todas las integrales indefinidas al final se le agrega el más c, que es la constante de integración, ¿de acuerdo? Entonces, la constante puede ser cualquier número, 2, 4, 6, 8, 10, 20, números negativos, etc. La segunda fórmula es ahora una variable, es decir, una letra elevado a un exponente n. Si nosotros tenemos una variable, a la variable se le suma un entero al exponente. Observa que es x a la n más 1. N representa cualquier exponente que me esté indicando el problema. Si es un exponente 10, entonces tendríamos que sumarle a ese 10 un 1. Siempre se le suma un entero cuando nosotros queremos integrar. Y esto de aquí se repite en la parte de abajo, n más 1. Y recordemos que al final es la constante de integración más c. Y la fórmula 3 que vamos a manejar en esta sección sería la integral de dx sobre x. X en la parte de abajo sin exponente. Si no tiene indicado exponente, se entiende que es un 1. La integral de dx entre x es igual al logaritmo natural del valor absoluto, dos líneas paralelas, valor absoluto de x más c. Bien, estas tres fórmulas vamos a ir identificándolas en los ejemplos que te estoy proponiendo. El ejemplo número 1 dice que es la integral de x a la 8 por dx. Es una variable elevada a un exponente. De las tres, la primera dijimos que es una constante, esta es una variable y esta es una razón, es una división, donde la variable x está abajo. Entonces, para identificarla rápidamente, la 2 se parece a esta, y lo único que hay que hacer es sumarle un entero al exponente. Entonces me quedará x a la 8 más 1, de acuerdo a lo que nos dice la fórmula, y eso, la fórmula dice que se repite en la parte de abajo. Entonces abajo también me quedará 8 más 1. Y recordemos que al final la constante de integración más c. Y esto también es equivalente a x a la, aquí ya vamos a hacer la sumatoria, 8 más 1 que sería 9, entre, y lo de arriba se repite también en la parte de abajo, más c. Este sería el resultado del problema número 1, aplicando esta fórmula. Vamos con el ejemplo número 2. La integral de 5 de x. 5 es una constante, a diferencia del anterior, esta era una letra, este es un número. La integral de una constante es la fórmula número 1, que dice que la constante la vamos a multiplicar por la variable con la que estemos trabajando. El número multiplicado por la letra x en este caso sería entonces 5x más c. A este ya no se le tiene que hacer nada. Cualquier número, hago la aclaración, cualquier número, 1, 2, 20, 1 millón. Simplemente si lo queremos integrar, ese número solamente hay que multiplicarlo por la variable x, la variable con la que estemos trabajando. Y recordemos que al final viene la constante de integración más c. Vamos con el ejemplo número 3. Este problema es muy similar a esta fórmula, porque en esta fórmula hay un cociente, hay una división. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si tenemos una constante y tenemos involucrada una variable, lo que les recomiendo yo a mis estudiantes es que esta constante se extraiga de la integral. Y me quedará 10 integral, esta 10 ya lo saqué. Y en la parte del integrando me quedará solamente el de x, se recorre, el de x quedaría en la parte de arriba
y en la parte de abajo quedaría esta x. Y observa aquí que esta parte es igual a esta parte. Entonces esto es equivalente a 10, que fue lo que saqué en un inicio. Y ahora sí, aplicamos lo que viene en la fórmula, exactamente igual, que es 10 veces el logaritmo natural del valor absoluto de x más c. Y es así como tenemos la respuesta del ejemplo número 3. Vamos ahora con el ejemplo 4. Ahora es la integral de pi de x. Tú recordarás que pi se puede clasificar como una constante porque pi tiene un valor que no cambia. 3.1416, redondeado, ¿cierto? Entonces pi, al ser una constante, tendríamos que utilizar la fórmula número 1 que dijimos que es para las constantes. ¿Qué se les hace a las constantes? Se multiplican por la variable x. Entonces la integral de pi me quedará pi x, que es lo mismo que estamos haciendo aquí, más c, más la constante de integración. Y ahí quedaría el ejemplo número 4. Vamos ahora con el ejemplo número 5. Observa que también es una división de un menos 1 entre x sin exponente. Esto es muy parecido a este de acá. Observa, x sin exponente. Entonces tendríamos que utilizar esta fórmula, que es muy parecida. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejemplo 3. Saco la constante menos 1 y pongo aquí que es la integral. El de x se recorre, de x sobre x igual a... Y vamos a hacer el mismo proceso que hicimos en el ejemplo 3 utilizando esta fórmula. Entonces me quedará menos 1 el logaritmo natural del valor absoluto de x más c. Aquí estamos utilizando pues esta fórmula de aquí, ¿verdad? Entonces ahí ya quedó el ejemplo número 5. Vamos ahora con el ejemplo número 6. En el ejemplo 6 también tengo una división parecida a la anterior. Sin embargo, aquí un error muy común es que quieran utilizar la misma fórmula que utilizamos en el ejemplo anterior. Y eso no es posible. ¿Por qué? Porque observa que aquí x ya tiene un exponente distinto a 1. Tiene un exponente 3. Entonces ya no sería posible utilizar esta fórmula porque observa que en la fórmula x no tiene exponente. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Voy a utilizar una de las propiedades de los exponentes. Entonces nos quedará integral de 16 x a la menos 3 de x. Repito, aplicando la propiedad del exponente negativo. Si tenemos la variable con el exponente positivo en la parte de abajo, sube como entero pero con el signo inverso. Ahora es x a la menos 3. Bien, ahora vamos a aplicar aquí lo mismo que te expliqué de las constantes en los ejemplos anteriores. Si yo tengo una constante, esta constante la puedo extraer de la integral. Entonces me quedará 16 integral de x a la menos 3 de x. Y esto de aquí es muy similar a esta parte de aquí. Observa que es x elevado a un exponente n. Lo que hay que hacer solamente es sumarle un entero al exponente. 16 por x a la menos 3 más 1. Y esto de arriba también se repite en la parte de abajo. Menos 3 más 1 más c. Ahí lo tenemos. Ya nada más será cuestión de sumar y restar estos exponentes con sus respectivos signos. Entonces esto va a ser igual a 16x menos 3 más 1 sería menos 2 entre menos 2 más c. Y el resultado final simplificado sería dividir 16 positivo entre menos 2, que sería 16 entre 2, 8. Y más entre menos sería menos 8 x a la menos 2 más c. Ahí está. Este sería entonces el resultado final. Ahora repasemos el caso en el que tengamos una integral con más de un término. En este caso, esta integral tiene 4 términos, los cuales vamos a separar como primer paso. Entonces decimos que es la integral de 2/3 de x a la 4 de x. Cada uno de los términos debe de ir con su respectivo símbolo de integración y su respectivo diferencial de x. Después el siguiente término dice que es menos integral de 5x de x. El siguiente término ahora dice que es un más
integral de 2 sobre x con su respectivo diferencial de x. Y finalmente menos integral de 0.3 con su respectivo diferencial de x. Ahí está. Lo que hemos hecho como primer paso cuando tenemos más de un término es separarlos. Observa que cada término con su respectivo símbolo de integración y su respectivo diferencial de x. Ahora lo que vamos a hacer es poner en práctica las tres fórmulas que nosotros aplicamos en los ejemplos anteriores. Observan que antes de aplicar estas fórmulas, lo que vamos a hacer es extraer las constantes de cada uno de los términos. Por ejemplo, aquí la constante es 2/3 y me quedará integral de x a la 4 de x. Acá la constante es 5, entonces me va a quedar menos 5 integral de x de x. Acá la constante es 2, entonces extraigo el 2 integral de dx sobre x. Aquí hago la siguiente aclaración: 0.3 sí es una constante, así es, nada más que lo voy a dejar aquí porque no va acompañado de una variable x. Al ser solamente una constante, no es necesario hacerlo. Entonces, nada más voy a pasar directamente 0.3 de x. Los anteriores sí los saqué porque observa que en estos anteriores sí viene la variable x y en este no. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a empezar aplicando la fórmula en el primer problema. Dice que es 2/3 multiplicado por x. Observa que es x elevado a un exponente. Utilizaré entonces la fórmula número 2, donde x a la n dice que se le suma un entero al exponente. Entonces me quedará x a la 4 más 1 sobre 4 más 1. Después el siguiente término es un menos 5 multiplicado por, es una x sola también. Aquí no viene indicado el exponente, pero recuerda que si una variable no tiene indicado su exponente, se entiende que es un 1. Entonces sería 1 más 1 entre 1 más 1. Aplicando nuevamente la fórmula número 2. Siguiente término, ahora es un más 2 que multiplica a dx sobre x. Ahora tendría que utilizar esta fórmula de x sobre x, que es igual al logaritmo natural del valor absoluto de x. Y finalmente el término 4 dice que es menos 0.3, pero como es una constante, la constante sola se multiplica por la variable con la que estamos trabajando, que en este caso es x. Y al final, ya cuando hayamos aplicado las fórmulas de integración, aparece la constante de integración más c. Ahí lo tenemos. Lo que procede ahora es que, ya que una vez apliqué las fórmulas, hacer las operaciones correspondientes. Aquí me quedará 2/3 multiplicado por x a la 4 más 1, que sería x a la 5, sobre 5. En este caso me quedará menos 5 multiplicado por x a la 2 entre 2. Y en este me quedará más 2 veces el logaritmo natural del valor absoluto de x y menos 0.3 x más c. Ahí está. Y la última simplificación será multiplicar los coeficientes que extraje en un inicio. Aquí es una multiplicación de fracciones. Recordemos que esto se hace numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces en la parte de arriba me quedará 2 por x a la 5 entre 3 por 5, que sería 15. Ahí está. Después, el ser un entero solamente afecta al numerador de esta fracción. Entonces me quedará menos 5x a la 2 entre 2. Y esto ya lo teníamos multiplicado, que es más 2 veces el logaritmo natural del valor absoluto de x. Y este también ya lo teníamos hecho, menos 0.3 x más c. Y es así como hemos llegado a la solución del ejemplo 7. Bien, ahora vamos a resolver integrales de funciones trigonométricas. Aquí tenemos las fórmulas de integración desde el seno de x hasta el cosecante cuadrada de x. Estas fórmulas, nosotros lo que vamos a hacer es identificar cuál de ellas vamos a utilizar en estos problemas propuestos. Vamos a ver que el ejemplo número 8 tenemos que es la integral del 6 seno de x de x. Observa que tengo una constante y esta constante la puedo extraer
del integrando, me quedará 6 integral del seno de x dx igual a, ya que extraje la constante, ahora veo cuál es la fórmula la cual voy a aplicar para este caso. Como es integral del seno de x de x, sería la fórmula 1 que tengo en esta lista. La integral del seno de x es menos coseno de x más c. Entonces nos quedará 6 multiplicado por menos, como lo dice la fórmula, coseno de x más c. Observa que cuando se aplica una de las fórmulas de integración, desaparece el símbolo de integración, desaparece el diferencial de x, se aplica la fórmula y quien aparece al final es la constante de integración en todos los casos. Bien, aquí ya nada más vamos a multiplicar 6 positivo por menos coseno de x, más por menos sería menos 6 coseno de x más c. Y ahí está la respuesta del ejemplo número 1. Algo muy similar vamos a hacer con el siguiente ejemplo. Extraigo la constante menos 12, me quedará integral del coseno de x. Ahí está. Ya nada más sería cuestión de identificar cuál es la fórmula de integración que yo tengo que aplicar para este caso. Es coseno, entonces la integral del coseno de x es seno de x positivo. Entonces esto nos quedará, como este es menos 12, al final va ese menos 12 y la integral del coseno dijimos que es seno de x más c. Ahí está, al final la constante de integración más c. Es una fórmula directa. Vamos con nuestro ejemplo número 10. Extraigo la constante 4 tercios. 4 tercios extraigo y me quedará integral de secante cuadrada de x de x. Identifico cuál es la fórmula que tengo que aplicar. Si estamos hablando de secante cuadrada, entonces vemos que es la penúltima. La integral del secante cuadrada de x es tangente de x. Entonces conservo esa constante 4 tercios y dijimos que es tangente de x más c, más la constante de integración c. Y esa sería la respuesta. Vamos ahora con nuestro ejemplo número 11. Extraigo la constante 0.2 integral de cosecante cuadrada de x igual a, vamos a identificar la fórmula de cosecante cuadrada, que sería la última fórmula. Observa que es cosecante cuadrada de x y la integral de esto es menos cotangente de x más c. Entonces decimos que nos quedará 0.2 multiplicado por menos cotangente de x más c, y que finalmente nos quedará, de acuerdo a la ley de los signos, más por menos sería menos 0.2 cotangente de x más c. Ahí está. Esa sería la respuesta del ejemplo 11. Y finalmente observa que el ejemplo 12 son dos términos. Acuérdate que aquí lo que puedo hacer es separar los términos. Entonces nos quedará integral de tangente de x menos integral de 10 cotangente de x igual a, puedo extraer la constante 10 que tengo en el segundo término. Entonces nos quedará tangente de x menos 10 integral cotangente de x. Y ya que extraje la constante, puedo aplicar ahora sí las fórmulas de integración. La fórmula de integración de tangente de x sería entonces la número 3. La integral de tangente de x es igual al logaritmo natural del valor absoluto de secante de x más c. Entonces esa sería nuestra primera respuesta, que es este de aquí, logaritmo natural del valor absoluto de secante de x. Recuerda que al final vamos a poner la constante de integración más c, ya cuando hayamos integrado los dos términos. Esta sería la integral de este primer término. Ahora vamos con nuestro segundo término. Recordemos que tenemos un menos 10 al inicio, y ese menos 10 va a multiplicar a la integral de cotangente de x. La integral de cotangente de x es logaritmo natural del valor absoluto de seno de x más c. Entonces ponemos ahí precisamente logaritmo natural de el valor absoluto de seno de x
y al final, ahora sí, la constante de integración más c. Y es así como hemos llegado a la solución del ejemplo número 12. Vamos con nuestro ejemplo número 13, el cual nos dice que es la integral de la raíz cuadrada de x por dx. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el caso en el que tengamos que integrar cualquier tipo de raíz? Para ello vamos a utilizar una de las propiedades de los exponentes, la cual es la siguiente. Si nosotros tenemos una raíz de n y dentro de la raíz tenemos una variable x elevado a un exponente m, esto lo podemos convertir a un exponente fraccionario, como lo tenemos aquí. Se conserva la base x, esto no cambia, y el exponente de la variable se convierte en numerador de una fracción y el tipo de raíz se convierte en denominador de la misma fracción. Es decir, convertimos de raíz a exponente fraccionario. Lo mismo vamos a hacer en este ejemplo. No viene indicado el exponente de x, pero si no viene indicado se entiende que es un 1. No viene indicado tampoco el exponente o el índice de la raíz. Y si no viene indicado en una raíz, sabemos de antemano que estamos hablando de una raíz cuadrada. Es decir, su valor es 2. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar esta propiedad y pasarnos de este estado a esta condición. Esto sería equivalente a decir x, la misma base, elevado a, numerador sería el exponente de la variable, el numerador es 1, sobre denominador n, n es el índice del radical, que en este caso sería 2. Ahí está. Este de aquí, numerador, y el de afuera, denominador de x. Entonces, lo que acabamos de hacer es convertir esto de aquí en exponente fraccionario. Ahora estamos en condiciones de aplicar la fórmula número 2 de este mismo video. Cuando tenemos una variable elevada a la n, a exponente n, ¿qué es lo que se le hace? Se le suma un entero. Entonces, aquí vamos a decir que esto es equivalente a x a la 1 medio más un entero, o bien yo lo voy a convertir ese entero a medios, 2 medios, porque 2 entre 2 es ese entero de la fórmula, y recuerda que esto de arriba se repite en la parte de abajo. Ahí lo tenemos, y aquí es donde aparece la constante de integración más c. Ahora lo que falta hacer es sumar estas fracciones, que son fracciones homogéneas, tienen el mismo denominador, solamente sumamos numeradores. Entonces me voy a pasar a este lado, igual a, conservamos la misma base que es x y sumamos 1 medio más 2 medios, que sería igual a 3 medios, y ese 3 medios se repite también en la parte de abajo, que es esto de aquí. 1 medio más 2 medios son estos 3 medios más c igual a, y observa que aquí el siguiente paso será convertir esta fracción que tenemos como denominador, hacer la operación para poder simplificar. Vamos a simplificar x a la 3 medios entre 3 medios. Para simplificar este resultado, lo que vamos a hacer es este denominador de la fracción de abajo, lo vamos a subir y multiplicar por el coeficiente de x. Como no viene indicado, se entiende que es un 1. 2 por 1 sería entonces 2x a la 3 medios entre 3. Ahí está. Lo único que hicimos fue multiplicar por un 1 que no aparece aquí, ¿verdad? Si no aparece indicado el coeficiente, se entiende que es un 1. 2 por 1, de ahí que salga este 2. Y el 3 quedó en la parte de abajo. Al final, la constante de integración más c. Y aquí es como hemos llegado a la solución del ejemplo 13. Vamos con nuestro ejemplo número 14. Vamos a extraer la constante 8 que tenemos en la integral y nos vamos a quedar con la raíz cúbica de x al cuadrado por dx igual a. Como tenemos nuevamente una raíz, tengo que aplicar esta propiedad, la misma propiedad que aplicamos en el ejemplo anterior. Ahora vamos a convertir esta raíz a exponente fraccionario. Entonces decimos que es 8 por la integral de x. Ahora vamos a convertirlo a fracción. Y si utilizamos esta propiedad, m, que en este caso sería 2, m es el numerador, va en la parte de arriba, ese 2 va arriba, y en la parte de abajo iría el 3. ¿Sí? N es el denominador de la fracción. Ahora sería 2 tercios por su respectivo de x.
Y ahora sí, vamos a aplicar la fórmula que aplicamos aquí también, en esta misma parte. Se le va a sumar en este caso un entero, pero como estamos trabajando con tercios, ya no va a ser 2 medios, sino que va a ser ahora 3 tercios. Es decir, vamos a ponerlo acá, en esta parte, esto va a ser igual a 8 multiplicado por x a la 2 tercios más 3 tercios, entre lo mismo en la parte de abajo, 2 tercios más 3 tercios, más la constante de integración c. Y ya nada más vamos a hacer la sumatoria, que esto va a ser igual a 8 multiplicado por x a la 2 tercios más 3 tercios, que sería 5 tercios, sobre 5 tercios, más la constante de integración c. Y como lo dije en este ejemplo, cuando tenemos como denominador una fracción, este 3 multiplica al entero que viene al lado de x. Como no viene indicado aquí un número, se entiende que es un 1, pero también observa que tengo un 8 en la parte de afuera del corchete. Ese 8 afecta a ese 1. Entonces, en realidad, 8 por 1 seguiría siendo aquí un 8. Y 8 multiplicado por este 3, y lo que hacemos es esto, multiplicar 8 por 3, que serían 24, x a la 5 tercios sobre este 5 de aquí. ¿De acuerdo? Ahí está, es este de aquí. Al final, la constante de integración más c. Vamos ahora con nuestro ejemplo número 15, que es la integral de 2 por el número de Euler elevado a la x de x. Observa que es esta fórmula que no hemos utilizado, e a la x de x. La integral de esto es, observa que es exactamente lo mismo. La integral de e a la x es e a la x más c. Entonces, básicamente, la integral de esto sería 2 veces e a la x más c. Así de sencillito sería integrar el número de Euler, siempre y cuando observa que sea solamente una x en la parte de arriba. Bien, es así como hemos llegado al final de esta sesión, que son integrales inmediatas. Espero que te haya servido este video. Te pido que des like, te suscribas y comentes en la parte de abajo para poder seguir subiendo más videos que te ayuden en el proceso enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Sin más por el momento, me despido y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.